de algunas cosas que nos faltan. Bueno, entonces, primero que todo, ¿qué es la mecánica de fluidos? La mecánica de fluidos considera el término hidrostática e hidrodinámica. ¿Eso qué significa? Significan fluidos en movimiento y fluidos estacionarios, ¿cierto? Muy bien. Hay algunas propiedades de los fluidos que son importantes, como por ejemplo la densidad. Una pregunta, ¿ustedes hicieron la averiguación? Cuáles son las potencias nominales de una motobomba? Profe, acá dices que la capacidad para mover fluidos y proporcionar la presión necesaria para su proceso. Sí, pero ¿cuál es la potencia? ¿Cuántos vatios o cuántos caballos de fuerza de potencia tiene una motobomba? A ver, acá, a ver. Pero tiene que ser Ahí es una una, motobomba industrial, o sea, tienen que averiguar, comprar motobomba y en las características de la motobomba debe aparecer la potencia. o sea, que nos toca meternos en Mercado Libre. No, pues no creo que el Mercado Libre vendan motobombas industriales, o de pronto sí, ¿cierto? Entonces, pero más que todo buscar en la hoja de datos, ahora les pregunto por el grupo, en la hoja de datos de la motobomba, ¿cierto? Mm, ahí en la hoja de datos de la motobomba, ¿cómo, qué tanta potencia nominal le aparece a la motobomba? ¿Cierto? Digamos, Profe, esa ¿cuáles sería son la las primera. medidas, qué otras Aquí medidas de dice que es que hasta potencia hay? 1100. ¿Qué otras medidas de potencia hay Que aparte hasta de caballos de 1100. fuerza? ¿Qué dices tú, Juan David? Aquí dice que es que puede controlar hasta 1100 watts. W. mil No cien sé si era watts. watts. Sí. Sí, sí, eso es una O buena uno Profe, pregunta. ¿cómo es la pregunta? o 1,1 En kilobytes. la- sí, no, Lady, simplemente la potencia nominal de la motobomba. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de la motobomba? ¿Cuántas RPM, revoluciones por minuto? Profe, no es cero punto Dice por cinco. ahí, De 3600 revoluciones por 3600 minuto. revoluciones por minuto. Esa sería la velocidad de la motobomba. Bueno, yo también voy a averiguar una hojita de datos de una motobomba y se las comparto. Muy bien, acá una propiedad importante de un fluido es la densidad. Entonces, esto es masa por unidad de volumen, ¿cierto? Por ejemplo, podemos distinguir acá lo siguiente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de densidad, cuando nosotros hablamos de densidad, eh, permítanme, yo busco, aquí tengo unos datos. Por ejemplo, la densidad del hielo. La densidad del hielo es de 917 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad, la densidad del agua salada, del agua salada, es de 1024 kilogramos por metro cúbico. Entonces la densidad está en unidades de masa por volumen, masa por unidad de volumen. La densidad se representa con la letra griega rho, se escribe así como una P, pero no es exactamente una P, es la letra rho. Listo.
Bueno, muy bien. Em, digamos que mm, hay algunos principios importantes que nosotros podemos estudiar de los fluidos. Entonces, es importante tener en cuenta la densidad de un fluido, pero también la presión. Como decía ahora Juan David, o creo que Lady, las motobombas lo que hacen es que garantizan la presión necesaria para que un fluido pueda fluir, ¿cierto? Entonces, supongamos nosotros que nosotros tenemos acá un tanque. Esto es un tanquecito. Y nosotros, de alguna forma, queremos que el líquido que está en este tanque lo podamos desplazar a través de esta tubería. Entonces acá tenemos que hacer referencia a diferentes conceptos importantes de la mecánica de fluidos, ¿cierto? Entonces, el primer concepto importante es la presión. Aquí a la altura, observen una cosa, aquí a esta altura a la cual yo quiero transmitir el fluido, esta sería una altura H, ¿cierto? ¿Cuánto vale la presión del fluido en este punto? Esta es la presión P. Yo necesito saber cuánto vale la presión de referencia. Por ejemplo, cuánto valdría la presión aquí en el punto más bajo, ¿cierto? Y tengo que relacionar la presión en el punto, la presión a una altura H con la presión de referencia. Siempre nosotros trabajamos con presiones de referencia. Por ejemplo, pueden ser presiones a una atmósfera, ¿cierto? Al nivel del mar. Entonces yo tendría que decir que la presión acá, la presión a esta altura es igual a la presión inicial más la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Esto es lo que yo tengo acá, Darwin. Esto es lo que yo tengo acá, esta parte de acá. Esto tiene que ver con la energía potencial, este término de acá. ¿Qué es lo que era el símbolo ese que es habla de la gravedad? Rho. Esta Pero, es la letra en griego, es la letra Rho. pero ¿qué es lo que era, Densidad. pues? Densidad. Ah, densidad. Otro aspecto importante que tengo que tener en cuenta es el área de la sección transversal de la tubería. Esta tubería va a tener un área de la sección transversal, ¿cierto? Y de pronto pueden haber sistemas de tuberías que tengan, digamos, para cambiar la velocidad, puedan tener partes de la tubería, puedan tener diferentes áreas con diferentes diámetros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, esta tubería le podría pasar esto que por acá. Observen que el diámetro de la tubería se aumenta. Y hay una ecuación que me dice lo siguiente. Acá la velocidad del fluido va a cambiar. Por acá voy a tener una velocidad V1 y por acá voy a tener una velocidad V2. El concepto importante es que cuando se cambia de área de sección transversal en la tubería, también se cambia de velocidad. Eso se llama la ecuación de continuidad, que yo se las voy a pasar en un video. ¿Qué dice esto? Si el área de esta sección transversal es A1 y el área de esta sección transversal es A2, podemos decir que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Esto se llama la ecuación de continuidad para un fluido que está fluyendo a través de una tubería, ¿cierto? Profe, Entonces ya tenemos, dime. eso es como, o sea, ¿qué tan ancha tiene o sea, No, por ejemplo, hágase de ¿qué? cuenta que este tarro fuera una tubería. Es el área circular, ¿cierto? Es el área circular de este cilindro, lo que es la sección transversal. El área de esta sección es lo que va a definir en últimas la velocidad del fluido.
Si tú coges, por ejemplo, aquí tengo una cartulina, coges y cambias de diámetro, por ejemplo, acá observa que ya habría un cambio de diámetro porque esta cartulina tiene una área circular más pequeña que esta. Cuando hay ese cambio de diámetro en la tubería, la velocidad cambia. Eso se utiliza para cambiar, para modular la velocidad en la que se está transmitiendo el fluido. ¿Qué es lo que haría una motobomba? Una motobomba lo que haría es que elevaría la presión del fluido para que él se pueda transmitir. Y para eso la motobomba tiene que realizar trabajo. Tiene que realizar trabajo durante determinado tiempo, es decir, tiene que tener una determinada potencia, que es lo que vimos esta mañana. Entonces, por ejemplo, ¿será que una motobomba, por ejemplo, es capaz de coger un fluido y con el fluido subir un pistón? ¿Cierto? Esa es, por ejemplo, una maniobra que podría hacer una motobomba. Ahí los conceptos claves serían potencia, serían trabajo y serían tiempo y también Profe, velocidad. Dime, Darwin. esa potencia es de la que hablamos ahora de los caballos de fuerza. Sí, lo que pasa es que los Y caballos de fuerza simplemente son una unidad diferente de potencia. sí, ¿qué otras unidades hay, por ejemplo? Por ejemplo, en este Pues caso, esencialmente los watts y los caballos de fuerza, los ¿cierto? Ya watts, hay otras los- unidades que se manejan en el sistema inglés también, ¿cierto? pero los watts es ese Entonces que mismo tienen que tipo ver de con la potencia. libra. ¿Cómo? Los watts es ese mismo tipo de potencia de los caballos de Claro, simplemente es otra unidad. sí, son otra unidad diferente. Mm, Recuerde que nosotros ahora hicimos esa conversión, Darwin. Aquí hicimos la conversión de watts. es que yo entendía los watts como algo más eléctrico. No, los watts pueden ser potencia mecánica también, no hay problema, ¿cierto? Ahora, si usted puede hallar una equivalencia en caballos de fuerza, eléctricamente también. Por ejemplo, usted puede decir cuántos Entiendo. caballos de fuerza equivalen a, no sé, a 500 kilovatios de potencia que pueda tener un generador, ¿cierto? Mm, ya ¿Sí o entiendo. no? Entonces, podría ser usted una equivalencia. Ahora, que eso tenga sentido, que esa conversión tenga sentido para usted, es, digamos, es otra cosa distinta. De pronto no va a tener tanto sentido, ¿cierto? Entonces, usted hablar de caballos de fuerza en generación eléctrica, que ya vamos a hablar de la generación eléctrica en un segundo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, propiedades importantes de los fluidos en este sistema. Entonces, vamos a tener la velocidad. Esa es una propiedad importante. Velocidad V. Vamos a tener la densidad ρ, ¿cierto? Y la presión del fluido. Y la presión P. Esas son propiedades importantes que tienen los fluidos, ¿cierto? Muy bien. ¿Hay alguna forma en la que yo puedo relacionar la presión, la velocidad y la densidad de un fluido? Entonces, relación entre la presión, densidad y velocidad de un fluido. ¿Será que existe tal relación? Bueno, entonces para yo examinar si existe tal relación, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer lo siguiente. Vamos a prestar atención. Supongamos que yo tengo un fluido, puede ser agua, pues un fertilizante, lo que sea, y tengo acá un flujo. Tengo acá un flujo de este fluido. Digamos que lo que yo quiero hacer es que yo quiero hacer obvio, a ver, yo quiero hacer obvio que
esta boquilla de acá es más grande que la primera. Para que eso sea obvio, voy a hacer como algo así. O sea, acá es obvio que este diámetro de esta tubería es mucho más grande que el diámetro de esta tubería. ¿Listo? Muy bien. Entonces por acá pasa un fluido y digamos, esta boquilla se encuentra a una altura Y1 sobre un nivel de referencia. Y esta otra boquilla se encuentra a una altura Y2 sobre un nivel de referencia. La velocidad del fluido por acá es una velocidad que será, una velocidad, esta será V1. Y esta velocidad por acá será una velocidad V2, ¿cierto? ¿Qué relación entonces hay entre la presión en este punto? Porque observen que este punto tendrá una presión diferente. Aquí va a haber una presión P1, ¿cierto? Porque está a diferente altura. Aquí va a haber una presión P2. Y obviamente este será un fluido con densidad ρ. ¿Cuál será entonces la relación que se puede establecer? Pues resulta que había una familia de matemáticos y de físicos en la época de Blaise Pascal, que es la persona que estudió la presión o los fundamentos de la presión por primera vez, una formalización matemática de la presión, por eso la unidad para medir presión se llama el Pascal, ¿cierto? Y el dispositivo con el que podemos medir la presión a estas diferentes alturas se llama el manómetro. Entonces resulta que en esa época había una familia de matemáticos que eran los Bernoulli, ¿sí o no? Entonces, así como en San Carlos están los Restrepo y los Montoya, entonces en esa época estaban los Bernoulli. Y uno de los Bernoulli planteó lo siguiente, él dice que la presión en el punto 1, ¿cierto? Más un medio de la densidad por la velocidad del fluido, por la velocidad del fluido en el punto 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad, por la altura del punto 1, esto va a ser igual a la presión en el punto 2 más un medio, ¿cierto? Más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 más ρ por la gravedad por la altura del punto 2. Esto es lo que yo acabo de escribir acá, chicos. Esto es lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli. Nosotros podríamos considerar ampliamente que Bernoulli es el físico más importante de toda la teoría de la mecánica de fluidos, ¿cierto? Aunque hay muchos otros. Está Stokes también, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Está Navier. Las grandes ecuaciones, las ecuaciones de Navier-Stokes, por ejemplo, que son unas ecuaciones que nadie ha resuelto todavía. Entonces, por lo menos no para condiciones de frontera arbitrarias, pues. Eh, Algo interesante que yo les quisiera mencionar en relación a la... Todavía no hemos aplicado ninguno de estos conceptos de la mecánica de los fluidos, no lo hemos aplicado a un ejercicio en particular, todavía no. Eh, Uno de los, digamos, algo interesante, por ejemplo, es que los fluidos pueden tener energía cinética, ¿cierto? Observen esto lo chévere. Póngale cuidado, pues, Darwin, que usted me preguntaba ahora. Energía cinética
La energía cinética de un fluido, yo puedo expresar la energía cinética de un fluido. Supongan ustedes que esto es un fluido y las partículas de este fluido, cosa que no es cierto y que tampoco es posible, todas tuvieran la misma velocidad. Porque las líneas de velocidad de las partículas de un fluido no van a estar todas en la misma dirección. Eso significaría que este es un fluido que tiene viscosidad cero, ¿cierto? Y eso no va a ocurrir. En el fluido siempre tenemos unas características, por ejemplo, que son la turbulencia del fluido o la laminaridad del fluido. Los fluidos típicamente son turbulentos, ¿cierto? Hay cierto grado de turbulencia en un fluido. Cuando nosotros estudiamos la mecánica de los fluidos, ¿cierto? Vemos la turbulencia, pero acá nosotros podemos observar que cada una de estas partículas o moléculas que componen el fluido pueden tener una masa. Resulta que yo podría decir que como la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad de un cuerpo al cuadrado, la energía cinética es ¿qué? La energía cinética es esa energía que tienen los cuerpos debido a su velocidad. Y la energía potencial, Darwin, es la energía que tienen los cuerpos debido a su posición, por eso se llama potencial de posición, ¿cierto? Muy bien. Entonces, resulta que si yo cojo esta energía cinética, chicos, y la divido por el volumen, energía cinética por unidad de volumen, esto me quedaría como que, si yo considero que esta es la masa, pero no la masa de cada partícula, sino la masa de todo el fluido, entonces todo el fluido tendría una energía cinética de un medio de la masa por la velocidad del fluido al cuadrado, y eso lo voy a dividir, bueno, aquí me tengo que utilizar una letra diferente para el volumen porque ya la V la utilicé para la velocidad. Entonces, para el volumen voy a utilizar simplemente esto, vol, de momento, ¿cierto? Esto dividido por el volumen, yo aquí voy a obtener que esto es un medio por la masa dividido entre el volumen por la velocidad del fluido al cuadrado. Y la masa dividida entre el volumen es lo que nosotros conocemos como la densidad del fluido. O sea que la energía cinética del fluido por unidad de volumen es lo que yo conozco como un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Y esto es lo que aparece acá, señoritos y señoritas, en la ecuación de Bernoulli. Observen. Este término es un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado y este es un medio de ρ por la velocidad 2 al cuadrado. Recuerden que la velocidad 1 es simplemente la velocidad en este punto de acá y la velocidad 2 es la velocidad en este punto de acá. ¿Cierto? Esto es un aspecto interesante de la ecuación de Bernoulli. Observen una cosa, la ecuación de Bernoulli también considera algo que es la energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? Es la energía que tiene un cuerpo debido a su posición, en este caso debido a su altura. Este término de acá tiene que ver con la energía potencial y este término de acá tiene que ver con la energía potencial. Profe, o ¿Cierto? sea que depende de la altura del agua que arrastre, es la velocidad. Depende de la altura, depende de no, la velocidad, no, la velocidad es otra cosa. Depende, esa energía potencial, Lady, depende de la altura a la que se encuentra la tubería. ¿Sí me explico? Para que miremos un ejemplo, vamos a ver, hagamos un pequeño ejemplo, hagamos un pequeño ejemplo en relación a, mm, hagamos un pequeño ejemplo en relación a una hidroeléctrica. Entonces, conversión, conversión de energía potencial en energía eléctrica. Listo. Muy bien. Yo, por ejemplo, puedo tener acá un embalse, como el de San Carlos, como el de Itaipú, lo que sea.
Esto es un embalse. Y acá en el embalse yo voy a diseñar un desagüe. Este desagüe por acá. Y acá hay una turbina. Este tipo de turbinas pueden ser turbinas de tipo Pelton o de tipo Francis, por si ustedes quieren averiguar. Estas son las aspas de la turbina. Cuando el agua cae, cuando el agua cae, hace que esta turbina gire de esta manera a una velocidad angular de omega. Se llama esta letra griega, parece una W. Entonces acá observen una cosa. Acá hay una altura a la cual se encuentra el embalse que es H0. Y el nivel de agua, préstenme atención acá, y el nivel de agua del embalse, digamos que el embalse está lleno, el nivel de agua del embalse, entonces, en relación al punto más bajo del embalse, tiene una altura H1. O no, mejor hagamos una cosa, mejor cojamos el nivel de agua del embalse con respecto al punto de referencia también, que sería por acá. Esto está a una altura H1. ¿Cuál es la energía potencial que tiene el agua en este punto de acá? La energía potencial que tiene el agua acá, voy a llamar este el punto 1, es igual a la masa por la gravedad, la masa del agua por la gravedad por la altura H1. En este punto 2 de acá, en este punto 2 o en este punto que sería el punto P sub 0, este sería el punto P sub, esos puntos no me gustan porque los pueden confundir ustedes con la presión. A ver, hagamos esto simplemente así. Esta es la energía potencial en el punto 1. ¿Listo? Y este sería el punto 0 y este de acá sería el punto 1. La energía potencial en el punto 0 sería entonces masa por gravedad por H0, ¿cierto? Muy bien. Y yo quiero saber, por ejemplo, a qué velocidad, a qué velocidad eh, sale el agua mm, cuando sale por esa boquilla, por esa tubería. El agua está saliendo aquí, el agua sale. Aquí el agua sale con cierta velocidad. Y naturalmente el agua se va a acelerar debido a que está bajo el efecto gravitacional acá, ¿cierto? Acá en este punto, obviamente el agua va a tener una energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Yo quiero saber cuánto vale esa velocidad. Muy bien. Observen una cosa. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto es la velocidad del agua en el punto 1? 0. Muy bien, porque el agua está quieta, ¿cierto? O Está sea, en reposo. Sí. Lo que yo voy a hacer es que les voy a enseñar cómo aplicar el principio de conservación de la energía. Principio de conservación de la energía. Listo. Entonces, la energía potencial en el punto 1 más la energía cinética en el punto 1 debe ser igual a la energía potencial en el punto 0 más la energía cinética en el punto 0. Como bien dijo el compañero Darwin, la energía cinética en el punto 1 es cero, porque el agua está quieta y la energía potencial es masa por gravedad por la altura H1. O sea que esto sería igual, la energía potencial en el punto 0 sería masa por gravedad por la altura del punto 0.
más la energía cinética del fluido, que sería un medio de la masa del fluido por la velocidad al cuadrado. Acá lo que yo puedo hacer, chicos, es que puedo cancelar todas las masas. Y de acá saco yo la conclusión, lo siguiente, yo puedo pasar gravedad por h0 al lado izquierdo y me va a quedar que la velocidad al cuadrado es igual a dos veces la gravedad que multiplica a h1 menos h0. O sea que la velocidad del fluido en ese punto, la velocidad del fluido es igual a la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por h1 menos h0. Así puedo yo calcular la velocidad en términos de la diferencia de las alturas entre la base del tanque y el nivel del líquido. Esta fórmula que ustedes acaban de ver acá, chicos, se llama la fórmula de Torricelli. Esta se llama la fórmula de Torricelli. Más importante que la fórmula de Torricelli, porque eso es algo que uno encuentra en los libros, que uno puede buscar en internet, etcétera, etcétera. Más importante que eso es esto. Observen una cosa. La altura, esta diferencia de alturas que hay acá, esta diferencia de alturas entre el punto donde está el nivel del embalse o del tanque y el punto base del embalse, es decir, esta diferencia de alturas h1 menos h0 se convierte en ¿qué? Yo en el experimento de la naranja estaba convirtiendo la energía química almacenada en la glucosa, la estaba convirtiendo en energía eléctrica. Aquí estoy convirtiendo esta diferencia de alturas, ¿la convierto en qué? En Profe, energía eh, química. en energía potencial, no. No, porque la energía potencial, no, la energía potencial, Lady, es la energía que tiene un cuerpo debido a su altura o a su posición. O sea que las alturas representan energía potencial. Otra forma de formular la pregunta sería esta. ¿Esa energía potencial la estoy convirtiendo en qué? Energía cinética. O Muy bien. eléctrica. No, 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 todavía no, Lady. Eléctrica todavía no, pero ya vamos para allá, pero todavía no. Profe, Primero pero es- convierto la altura en velocidad. Eso es lo que estoy haciendo aquí con el tanque. sí, Convierto la altura en velocidad. Entre más alto esté el tanque, a más velocidad va a salir el agua por la boquilla, ¿cierto? pero en ese Muy caso, bien. pues, existe la energía potencial, es porque está, pues, el potencial de que la boquilla se abra y el agua se meta por ahí. No, así la boquilla no se abra, hay energía potencial. Ah, claro, sí, Eso pues, no depende de eso. Por el peso del cuerpo del agua, profe. Ok. no, Sí. por ejemplo, un Sí, tsunami o sea, no, mueve por la todo eso. altura, por la altura. La energía potencial se debe a la altura o a la posición de las cosas. Si ustedes tuvieran el tanque mucho más arriba, muchísimo más arriba, entonces por el efecto gravitacional van a obtener más velocidad, ¿cierto? Porque observen que la gravedad, chicos, la gravedad en esta ecuación se multiplica por las alturas, ¿sí ven? Y por ejemplo, en un avión que sufre una descompresión, no en algo que sufre una descompresión, ¿cómo funciona? Es que no me queda como claro lo de la energía potencial. Digamos que eso, lo del avión, lo podríamos discutir más bien dentro de 8 días. Eso tiene que ver más con esta fórmula de acá. En la medida que, por ejemplo, hay una caída de la presión, ¿cierto? Sí. Entonces usted comienza a perder altura radicalmente, la presión comienza a disminuir. Y gradientes muy grandes de presión, entonces provocarían, digamos, efectos cardiopulmonares mortales, pues, ¿cierto? Entonces, ahí Mm. la parte importante, Darwin, es la caída de la presión, o sea, el cambio de la presión. Acá lo que yo estoy tratando Profe, de que ustedes observen es que, en un segundo, Lady, porfa. Aquí lo que yo estoy tratando de que ustedes observen es que la diferencia de las alturas, entre más diferencia de estas alturas haya, a mayor velocidad va a salir el fluido por la boquilla. Y esa velocidad a la que sale este fluido por la boquilla, cuando cae sobre la turbina, entonces esa velocidad va a hacer que la turbina comience a girar, ¿sí o no?
Eso significa que acá en la turbina estoy convirtiendo esa velocidad lineal en velocidad angular, ¿cierto? O frecuencia de giro para la turbina. Pero es que Y resulta que, un segundo, porfa, y resulta que la frecuencia de giro de la turbina es uno de los parámetros constructivos más importantes que tienen las máquinas. ¿A qué velocidad puede girar esa turbina? Y un parámetro constructivo de esas máquinas muy importante es también si nosotros cogemos y le sacamos un eje a esa turbina así, y este eje lo colocamos aquí entre unos imanes, aquí va a haber un imán, esto va a ser un norte y un sur. Y acá también va a haber otro imán. Este imán de acá, esto va a ser un sur y un norte. Este campo magnético producido por esos imanes, el número de imanes que hay es lo que nosotros conocemos como el número de polos. ¿Cuántos polos magnéticos tiene una máquina? Por ejemplo, una máquina como las de San Carlos podría llegar a tener hasta 120 polos y hay máquinas de más polos. Dependiendo del número de polos, es qué tanto voltaje puedo obtener yo para una determinada frecuencia omega. Va a haber una relación entre el voltaje y ahí sí, como decía Lady, de estoy convirtiendo de energía potencial a cinética y después de energía cinética a energía cinética rotacional y después de energía cinética rotacional a energía eléctrica. Esta es una máquina que convierte movimiento en electricidad. Se llama generador y el generador que tienen las centrales se llaman generadores síncronos. Es un generador síncrono o una máquina sincrónica. Y aquí, Lady, cuando esto comienza a girar en presencia de un campo magnético, ¿cierto? Entonces, eh, lo que ustedes hacen es que van a sacar de acá un voltaje más y un voltaje menos. Lo mismo que nosotros hicimos con la naranja. Lo que pasa es que la naranja estamos convirtiendo energía química en eléctrica y aquí estamos convirtiendo energía potencial hidráulica en energía eléctrica. Yo les recomiendo que estudien este problema con detalle, que busquen videos, que me pregunten si quieren. Este es un problema muy importante. Para nosotros poder tener una producción agrícola vívida, ¿cierto? Necesitamos obligatoriamente tener fuentes de energía. La energía y la producción agrícola van de la mano. Ahora, eh, yo no sé si ustedes de pronto se han puesto a pensar cuánta energía cuesta la producción de fertilizantes, ¿cierto? Eso cuesta mucha energía. Producir un fertilizante cuesta mucha energía. ¿Cuánta energía cuesta una cosecha? Eso también cuesta mucha energía. ¿Cuánta energía cuesta, por ejemplo, el postprocesamiento de una cosecha? Entonces, las fuentes de energía históricamente siempre han estado relacionadas con el tema. Recuerden lo que vimos ayer en relación a la revolución industrial. ¿Qué hace la revolución industrial? La revolución industrial, entre otras muchas cosas, ¿cierto? Entonces, nos permite producir nuevos medios de transporte como el ferrocarril y el barco a vapor. Eso aumenta la capacidad que nosotros teníamos para transportar materia prima desde diferentes puntos alejados hacia la ciudad. Por eso el campo, como decía mi esposa el domingo, entonces si uno sin campo no hay ciudad, entonces típicamente el campo produce materia prima, pero esa materia prima había que transportarla de alguna forma. La revolución industrial nos permitió masificar la capacidad para transportar la materia prima. Pero había otra cosa importante que producía la revolución industrial, que era el tercer punto de la presentación, y es la masificación de la producción agrícola.
Antes de la revolución industrial, las personas comían una vez al día. Después de la revolución industrial, comían tres. Y muchísimo antes de la revolución industrial, comían una vez cada 3 días. O sea, comía mal Chavo del Ocho, pues. ¿Sí o no? Entonces, eh, para que la producción agrícola se pueda masificar, tienen que haber medios masivos de transporte de materia prima y eso consume energía. También necesitamos, como hay un crecimiento demográfico absurdo, ¿cierto? En el mundo, no hay menos gente, sino muchísima más gente. De hecho, en Colombia, la tasa de natalidad ha bajado. Ahora en Colombia se tienen menos hijos, ¿cierto? Entonces, de pronto Colombia tiene la posibilidad de que en unos tantos años reduzca un poco la población, ¿cierto? Y el crecimiento o el decrecimiento demográfico está relacionado con la demanda energética. Digamos, eso es un aspecto importante. El crecimiento y el decrecimiento demográfico está relacionado con la demanda energética, ¿cierto? Entonces, eh, la energía juega un papel muy importante, pero también hay otros aspectos sociodemográficos que juegan un papel muy importante en la producción agrícola, la masificación de la producción agrícola. Recuerden que la palabra industrial significa masificación, ¿cierto? Entonces, necesitamos mejores fuentes de energía. Necesitamos fuentes de energía distribuidas, necesitamos fuentes de energía que estén cerca de los centros de producción agrícola y no cerca de los centros de consumo de comida, sino cerca de los centros de producción agrícola. En el libro que yo les voy a pasar, que se llama, es el libro de Václav Smil, en ese libro, eh, el primer capítulo es sobre energía, cómo funciona la energía, combustibles y electricidad, primer capítulo. Y segundo capítulo es cómo funciona la producción alimentaria. Para uno entender el mundo, tiene que entender esos dos capítulos de manera vinculada y acoplada. No los puede desacoplar. Siempre y cuando nosotros no encontremos mejores formas para producir energía, estamos jodidos, literalmente. Ahora, por ejemplo, el uso del suelo. ¿Qué tanto suelo en metros cuadrados necesitamos nosotros utilizar? ¿Qué tanto fertilizante por unidad de área, cierto? Y eso, ¿cuánta energía vale? Eso es un cálculo que se puede hacer. ¿Cuánta energía vale la producción por metro cuadrado y cuántos metros cuadrados necesitamos para abastecer la demanda alimentaria mundial? Eso es una relación de energía, ¿cierto? Y en eso estamos, digamos, en eso hay que pensar. Muy bien, voy a guardar este archivo, lo voy a guardar acá, voy a guardar este archivo como San Charlie. San Charlie 1. Listo. Y ahora les comparto el archivo por el grupo. Muy bien.